¿Te has preguntado por qué algunas personas simplemente no responden a tus terapias o tus sesiones de coaching? ¿Y por qué algunas personas incluso después de haber probado la hipnosis se quedan estancadas y no pueden avanzar? Hoy te voy a contar la verdad sobre la hipnosis tradicional, por qué a veces no funciona y cómo el método RSR puede cambiarlo todo. Quédate hasta el final porque voy a compartir un ejercicio práctico para aquellos que quieran transformar su vida de verdad. Bien, antes de comenzar me voy a presentar para aquellos que no me conocen. Me llamo César Sandoval, soy hipnoterapeuta y formador. Llevo décadas en el mundo del desarrollo personal y la terapia y hoy me dedico principalmente a ayudar a coaches y terapeutas a llevar su consulta al siguiente nivel, permitiendo que puedan ofrecer resultados más profundos y rápidos en sus clientes. También ayudo a personas que se inician desde cero en el mundo de la hipnoterapia y que tienen este compromiso de sanar, de aprender y de compartir. Y hoy vamos a hablar de por qué falla la hipnosis, cuándo falla la hipnosis, pero antes vamos a hablar de por qué fallan otros métodos, porque, a ver, yo me dediqué 20 años a la terapia manual y con tanto tiempo es muy difícil que no consiga cierto grado de maestría. Y sin embargo, me di cuenta que, a pesar de que mucha gente le iba bien, ¿no? La práctica que yo les ofrecía, ¿no? Las maniobras que yo realizaba con ellos les iba muy bien, había algunas personas que no respondían, simplemente. Entonces, a lo mejor esto te está pasando a ti también. No es que seas un mal coach, no es que seas un mal terapeuta, estás aplicando bien las técnicas. Luego hay gente que simplemente no cambia, no responde, no se le va el dolor, o tienes un plan perfecto para que esa persona consiga sus objetivos y termina abandonando tus procesos o simplemente no le sirve, ¿eh? Si te has preguntado por qué, pues ahora vamos a ver la razón. La razón por la que esto sucede muchas veces es porque las personas desarrollan una motivación positiva a quedarse donde están. Lógicamente esto sucede no conscientemente, no lo generan conscientemente, conscientemente quieren conseguir ese objetivo, conscientemente quieren sanar, quieren sacarse ese dolor, pero inconscientemente esa falta de movimiento hacia adelante está cumpliendo un propósito. Ese dolor físico está cumpliendo un propósito. Y mientras exista ese propósito, el cambio simplemente no se va a dar, ¿eh? Hagas lo que hagas, por más perfecta que sea tu técnica, por más perfecto que sea tu plan, ese cambio, olvídate, no se va a dar, ¿eh? Como tú estás tratando de operar desde un lugar de la mente donde no tiene el problema, ¿sí? La persona conscientemente quiere sanar, quiere sacarse ese dolor, quiere alcanzar ese objetivo. Pero el bloqueo está en la mente subconsciente. Por lo tanto, a menos que operes desde ese lugar, a menos que operes desde la mente subconsciente y deshagas ese condicionamiento, esa motivación positiva que es darse donde está, no vas a conseguir ese cambio. Entonces, si quieres conseguir resultados extraordinarios, primero tienes que intervenir desde ese lugar de la mente y la hipnosis es una herramienta fenomenal para esto. Y además tienes que hacerlo de manera estratégica. No es suficiente aplicar la hipnosis, como vamos a ver a continuación, porque hay muchas personas que utilizan la hipnosis, pero aún así no consiguen resultados. ¿Por qué la hipnosis tradicional falla? Bueno, porque la hipnosis tradicional tiene algunos elementos que hace que pues, algunas personas puedan responder bien y otras no tanto. Por ejemplo, la hipnosis tradicional se basa en algo que se llama sugestión directa, que significa darle una orden directa, una orden específica a la mente. Esto tiene que ver con la época en donde surge la hipnosis tradicional, ¿no? Estamos hablando de años 40, 50, una época post-freudiana donde se asumía que la mente, o sea, en la época de Freud se entendía la mente subconsciente como un lugar oscuro, lúgubre, ¿no? Lleno de traumas. En una época posterior se empezó a concebir la mente subconsciente como una parte, de alguna manera tonta, de la mente y que se la podía redireccionar con una orden directa, ¿eh? Tienes que hacer esto. A partir de ahora vas a estar relajado y te vas a calmar. Claro, esto a mucha gente le puede
ir bastante bien, yo no digo que no funcione, yo sigo usando la sugestión directa en mis sesiones, solo que no es definitivamente la única estrategia que uso. Vamos a suponer que la persona ha tenido un trauma con un maestro de primaria, ¿no? Tenía la persona 6, 7 años, 8 años y un buen día ese profesor se levanta torcido y la tarea del día era hacer un dibujo y este maestro, por cierto, no me estoy inventando esto está basado en un caso clínico que yo mismo trabajé. La persona, este maestro, pide que se pase al frente la persona que hizo un dibujito y la ridiculiza, porque sí, porque ese día se levantó torcido, se levantó con el pie izquierdo y entonces dijo, este dibujo no me gusta, es horrible, esta es la persona que lo hizo y esa persona sintió muchísima vergüenza y se sintió tonta y además desarrolló una aversión a lo que simbolizaba esa situación en ese momento, que es una imagen de autoridad que está atentando contra mi integridad psicológica, ¿sí? Entonces, un escenario posible es que esta persona desarrolle esta aversión y luego, cuando uno quiera ejecutar una sugestión directa, la mente se anule, porque en ese caso el operador, el hipnotista, va a estar viéndose como una figura de autoridad. Entonces, en este caso, simplemente no va a funcionar. Aunque estemos trabajando desde la parte subconsciente, pues la terapia no va a funcionar. Otra de las razones por la que esto puede fallar es porque en esa escuela tradicional se solía usar guiones rígidos, ¿no? Que por cierto, todavía hay escuelas que enseñan esta modalidad con un guión. Es decir, te damos un guión, ¿no? Y tú abres la página de ansiedad y lees el guión. O sea, literalmente llevas a la persona a través de una inducción, que es un proceso por el cual haces que la persona pase de un estado normal de conciencia a un estado de trance y luego lees el guión de ansiedad. Si la persona tiene una fobia, lees el guión de la fobia. Si la persona tiene problemas de autoestima, lees el guión de problemas de autoestima y así sucesivamente. El problema con esto es que, como todas las fórmulas universales, no funcionan para todo el mundo, sino, ¿no? Todo el mundo seguiría usando guiones rígidos y esto no va así. De la misma forma que no hay dietas que funcionen perfectamente bien para todo el mundo, no hay guiones rígidos que vayan a funcionar para todo el mundo. Entonces, por esto no llega a funcionar, ¿no? Esto como mucho puede llegar a tapar el síntoma, ¿sí? Pero no hay una investigación de cuál es la verdadera raíz, la causa de ese problema. Entonces, claro, si usamos esta metodología, el ratio de éxito va a bajar considerablemente, ¿no? Con mucha suerte podemos llegar a tener un 50% de efectividad. Y finalmente, muchas de las escuelas clásicas se basan en la relajación únicamente, es decir, usan tratamientos donde primero se habla un montón, se la prepara, se explica lo que es la hipnosis, en una segunda sesión se puede llevar a la persona a un estado de relajación, en una tercera sesión se lleva a la persona a una regresión, pero a un evento positivo y alegre. Y al final esto se va dilatando, se enfoca demasiado en lo que es la relajación y no hay una transformación rápida ni profunda. Entonces, estas son las razones principales por las que la hipnosis tradicional suele causar algunos problemas y no consigue resultados rápidos, ¿no? Y ahora te quiero mostrar un caso real de Marta que sufría una ansiedad intensa y que había pasado por innumerables terapeutas, incluso ella me había comentado que se había sometido a terapia con catedráticos de universidad en Estados Unidos y que esto no le daba con suerte algún resultado moderado. Siempre se quedaba en charlar del problema, pero no había un cambio real, ¿no? Y ella me decía esto, ¿no?
solo me decían, relájate, bueno, acepta las emociones, no luches, pero la ansiedad siempre volvía y volvía con cada vez más fuerza, ¿no? Ella me manifestaba esto y decía, claro, es que yo todo esto lo entiendo a nivel intelectual. Yo ya me sé que, bueno, tengo que aceptar mis emociones. Ya sé que, bueno, no tengo que reaccionar así, que tengo que cambiar mi diálogo mental, pero claro, es que eso no hace que a la hora de la verdad yo pueda sacar de adentro una sensación diferente, ¿no? La causa se mantenía ahí. ¿Qué pasa cuando empezamos a trabajar con el método RSR? Bueno, ella consigue empezar a modular esa ansiedad y el problema era específicamente para volar, en realidad era una ansiedad generalizada que se trasladaba a el volar en avión y esto era un problema porque ella lo necesitaba para el trabajo. Bueno, lo que consigue a raíz de la terapia es que consigue viajar 2 veces en el mismo año fuera de Estados Unidos cuando hacía 20 años que no conseguía salir del país, básicamente, ¿no? Entonces, vamos ahora a una breve introducción a lo que es el método RSR y por qué esto funciona frente a otras modalidades de terapia, incluso otras modalidades de hipnosis. RSR significa raíz, sanación y refuerzo. Y este método va más allá de la hipnosis tradicional justamente porque busca conseguir cambios profundos y duraderos en la mente del subconsciente. Entonces, el proceso se basa en 3 etapas. La fase de raíz, donde vamos a buscar la raíz del problema, ¿sí? Vamos a buscar de dónde viene, porque la persona cuando viene con un problema particular, me da ansiedad tal cosa, o quiero conseguir tal objetivo y no sé cómo hacerlo, en realidad esto es un síntoma. Nosotros podemos hacer una lectura superficial y decir, ah, bueno, es miedo al avión, ¿no? Es miedo a subirse y estar en el aire. O podemos decir, bueno, es procrastinación. Pero esto en realidad es un síntoma superficial, no es el problema de raíz. El problema de raíz puede estar en una situación del pasado cuando la persona era niña y generó, ¿no?, esos circuitos neuronales que luego 20, 30, 40 años después están manifestando el síntoma de verdad. A lo mejor no es miedo a un avión, es miedo a lo desconocido. A lo mejor no es que la persona procrastina porque es vaga o porque no sabe cómo generar ese ABC que la va a llevar al éxito. A lo mejor es miedo a el éxito o miedo a tener mucho dinero, ¿no? Alguna creencia limitante en referencia al dinero. Si se encuentra este patrón, ninguna técnica que avance desde el síntoma solamente va a conseguir un resultado. Entonces, en esta sesión, en esta primera sesión, ya buscamos la raíz del problema y luego empezamos ya el ciclo de sanación. Lo que vamos a hacer es cambiar esa referencia. Buscamos a través de la regresión cuál fue lo que llamamos el evento sensitivo inicial y luego vamos a cambiarlo. ¿Cómo para la mente? Claro, tú dirás, no podemos cambiar el pasado. No podemos cambiar el pasado, pero podemos cambiar la referencia que hay a nivel mental. Ten en cuenta que especialmente en estado hipnótico no hay diferencia entre lo que se imagina y lo que es real. Entonces estamos haciendo algo como si estuviéramos metiendo a la persona en el DeLorean. Para aquellos que sean demasiado jóvenes, el DeLorean era un auto de una película que se llamaba Volver al Futuro y que la persona se metía ahí y podía viajar al pasado o volver al futuro. Entonces, estamos haciendo algo como esto, estamos metiendo a esa persona en esta máquina del tiempo, estamos cambiando ese pasado y luego estamos regresándola para que cambien los circuitos neuronales. Entonces, si conseguimos este cambio, la persona va a empezar a manifestar otra cosa, una sensación diferente ante el mismo estímulo. Ahora bien, esta es la primera parte. Normalmente en esa primera sesión es relativamente fácil
conseguir esto, ¿no? Que se creen nuevas rutas neuronales. Ante el mismo estímulo tenemos una ruta neuronal diferente, una que facilita el cambio, una que lleva a un estado de equilibrio, de armonía, de relax, ¿sí? O de motivación si hace falta. Pero esta es parte de la solución. Luego nos tenemos que asegurar de que la mente recorre una y otra vez esa ruta neuronal nueva. ¿Por qué? Porque las rutas neuronales viejas no se van a borrar, lamentablemente se van a quedar ahí. Entonces es demasiado fácil para la mente del cliente recorrer esa vieja vía neuronal que la llevaba a la ansiedad, a la procrastinación o al dolor, o etcétera, etcétera. Esa ruta neuronal está más que transitada, probablemente por décadas, entonces entre una ruta neuronal finita y nueva y débil a una ruta neuronal mucho más amplia y grande, la mente va a preferir esta, ¿sí? Porque la mente siempre va a buscar la ruta de menor resistencia. Entonces, para eso vamos a volver a hacer una sanación con otras técnicas y vamos a hacer un refuerzo, ¿sí? El refuerzo acá se da de dos maneras en este método RCR, que es a través de este seguimiento que hacemos en una sesión 2 y en una sesión 3, y también con algo que se llama tasking, que es el ofrecer una tarea al cliente. Una tarea que puede ser un ejercicio de autohipnosis o un audio de hipnosis que grabamos durante la sesión para hacer que la mente recorra una y otra vez y otra vez y otra vez ese nuevo circuito neuronal para que se refuerce y luego eventualmente consigamos que esa nueva ruta neuronal sea la que la mente recorra automáticamente y la vieja, la anterior, la ruta neuronal del bloqueo quede obsoleta. Entonces tenemos raíz, encontramos la raíz, tenemos sanación, hacemos el refuerzo y volvemos a hacer un refuerzo con una tercera sesión donde hacemos este seguimiento y le preguntamos a la persona cómo se siente, qué sintió, qué no sintió, qué experimentó. Acá pasa algo que es mágico. Yo lo he podido ver una y otra vez en mis clientes, que es cuando se produce, ¿no?, ese cambio interno, hay un cambio externo también. Esto es maravilloso. Entonces, a través de esas experiencias que nos cuenta el cliente, vamos a hacer ese refuerzo, vamos a decirle lo bien que la persona esté yendo, aunque sean cambios. Aquí las personas pueden manifestar un cambio muy grande o puede ir manifestando cambios pequeñitos. En cualquiera de los dos casos esto es buena señal y vamos a usar ese feedback para que en esa tercera sesión lo abordemos desde donde sea más conveniente, ¿no? Si la persona ha manifestado un cambio brutal, vamos a usar técnicas para que ese cambio sea permanente. Y si los cambios fueron pequeñitos, pues vamos a hacer una sesión orientada a que vaya consiguiendo y observando cambios más grandes. ¿De acuerdo? Esto es básicamente cómo funciona la metodología. Entonces, como ves, el método, ¿sí?, va más allá de las sesiones. Hacemos un acompañamiento que se hace a través de estas 3 sesiones y luego damos esta tarea, que como dije, usamos audios personalizados, o sea, la persona que aprende mi método aprende a hacer audios personalizados, donde durante la sesión lo vas haciendo, se graba y luego se le entrega al cliente. También se hacen ejercicios adaptados al cliente que pueden ser de visualización, de respiración, también le podemos dar una técnica psicofísica o una combinación de estas en función del criterio, ¿sí?, del terapeuta, lo que uno vaya viendo en la persona. Entonces tenemos un contacto directo con la persona a lo largo de esas sesiones para ver cómo va haciendo esa evaluación y ese progreso, y vamos evaluando constantemente y tuneando la forma y la estructura de esa sesión, ¿sí? Bien, entonces ahora es donde me gustaría regalarte un ejercicio práctico para que tú empieces a experimentar o que tomes nota y lo pruebes con alguno de tus clientes. La idea es ir paso a paso a buscar esa raíz del síntoma. Entonces lo vamos a describir ahora,
quiero que tomes nota. Si es necesario, pausa este vídeo y va a buscar un boli y un papel para apuntarlo. El primer paso es hacer una respiración profunda. No lo indiqué aquí, pero es conveniente hacer 1 o 2 respiraciones profundas y luego pensar en la última oportunidad en la que apareció el problema que te está molestando últimamente, ¿no? Suponiendo que es, no sé, ansiedad. Bueno, vas a inhalar profundo, vas a soltar todo el aire y luego vas a pensar en ese último escenario en el que sentiste ansiedad. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue ese último escenario, la última vez que sentí? A lo mejor fue esta mañana, a lo mejor fue ayer o la semana pasada. Normalmente aquí hay cero resistencia porque es algo reciente, ¿sí? Vamos a identificar cuándo fue la última vez que sentiste X, ¿sí? O que tuviste algún dolor particular. Luego, una vez que identificaste ese dolor o ese malestar emocional, vas a preguntarte a ti mismo, ¿cuándo fue la primera vez que sentí algo como esto? ¿Cuándo fue la última vez que sentí algo como esto? Si no cerraste los ojos a estas alturas, lo vas a cerrar y vas a mantenerte, ¿no?, con esta pregunta. Puedes mantenerte en silencio y luego volverla a repetir. Si no sale a la primera, no te preocupes, esto se puede repetir varias veces a lo largo de varios días, o hacerlo, una muy buena estrategia es hacerlo a la noche antes de dormir y luego esperar la respuesta. Estate atento, atenta, porque a veces la respuesta viene en el medio de la noche a través de un sueño y necesitas tener algo para apuntar. Así que puedes hacer esto, o puede venir la solución cuando te despiertas por la mañana, ni bien abres los ojos, o a lo largo del día. Así que hay que estar preparado. Decimos, ¿cuándo fue la primera vez que sentí algo como esto? Luego, a partir de ahí, vamos a dejar que la mente muestre ese recuerdo. A veces puede ser instantáneo y a veces puede aparecer una imagen un tanto difusa o un color. Si no lo ves tan claro, concéntrate en la sensación. Piensa si es esa imagen que no se ve del todo nítida, refleja esa sensación. Si en esa versión tuya te sientes esa ansiedad. Entonces enfócate en la sensación y luego espera, porque normalmente cuando hacemos esto, la imagen empieza a tomar color, empieza a ser más clara. Y una vez que tienes esta imagen clara y puedes observar, ¿no?, qué pasó la primera vez que sentiste esta emoción, lo que vas a hacer es hablar con tu yo de ese momento y vas a decirle esto: ahora eres libre de dejar este peso atrás. Ahora eres libre de dejar este peso atrás. Lo vas a hacer como si fueras tu propio coach. Te vas a trasladar a ese escenario, vas a hablar con esa versión de ti y le vas a decir esto: ahora eres libre de dejar este peso atrás. Luego vas a volver tú a tu posición de observador y vas a darle play a esta escena como si fuera una película, donde la película se reproduce de una manera completamente diferente. Vas a imaginar cómo es ese escenario completamente cambiado, nuevo y saludable para ti. ¿De acuerdo? Vas a repetir esto. Si lo hiciste bien, te vas a dar cuenta, porque la sensación va a ser agradable, va a ser de ligereza, va a ser de tranquilidad interior. ¿De acuerdo? Entonces, prueba esto y luego estate atento a qué cambios empiezas a observar ante los estímulos que antes gatillaban el síntoma. ¿De acuerdo? Bien. Ok, ahora te quiero preguntar esto: si estás listo o lista para transformar tu vida, me gustaría invitarte a una llamada de cualificación, si crees que esto es para ti, si eres coach, terapeuta, o realmente te gustaría iniciarte profesionalmente en el hipnocoaching. Aquí debajo de este vídeo voy a dejar unos enlaces para que puedas conectar conmigo y hablemos acerca de esta certificación y aprender el método RSR. También me gustaría invitarte a ver esta guía paso a paso de cómo es esta técnica. Lo vas a ver al final de este vídeo.
ahí vas a poder ver con más detalle cómo es la metodología. Y finalmente, si estás aquí porque te interesa la hipnosis y te interesa cómo es transformar la mente y buscas en este momento no tanto sanar a otras personas, sino sanarte a ti mismo, a ti misma, también voy a dejar un enlace donde puedes tener más información de las sesiones uno a uno. Bueno, espero que te haya gustado esta explicación. Nos vemos en otro video. Ok, la hipnosis no es magia ni manipulación mental. Es un proceso profundo y colaborativo entre el cliente y el terapeuta, que bien aplicado llega a la raíz del problema, sana a la persona y la fortalece. Por eso el método RCR tiene más del 90% de efectividad, incluso con mis alumnos que recién están comenzando a dar sesiones. Mira, para que tu consulta avance tienes que asegurarte de dos cosas. Primero, tienes que asegurarte de sobresalir, hacer algo diferente. Y dos, mejorar tu efectividad, asegurarte de conseguir resultados más profundos y más rápidos en tus clientes. Si no estás logrando conseguir esto, probablemente la gente te esté percibiendo como uno más del montón. Y tal vez no estés consiguiendo resultados extraordinarios en tus clientes. Pero no porque seas mal terapeuta o coach. Tal vez hayas estado operando desde la parte de la mente del cliente que no tiene el problema o con un mecanismo que no es para ti. Así que si estás listo o lista para explorar la metodología que te puede llevar al siguiente nivel, entonces tienes que pasar a ver este video.